Bueno, hoy vamos a hacer la parte 2 de la historia. Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos y tengo algunas historias que contar. Esta parte 2 solamente va a ser la narración de la parte 3 de la historia. La parte 1 del video conlleva la parte 1 y la parte 2 de la historia, y esta es la parte 3. Espero que se haya entendido. Prepárate algo calentito para beber, apaga la luz y prepárate, porque aquí viene. Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos y tengo algunas historias que contar. Bueno, una vez más, ustedes me han impresionado con la cantidad de respuestas a mis historias. No hay forma de que pueda responder a cada uno de ustedes de manera individual, por lo que responderé los comentarios más comunes de nuevo. Y después seguiré con más historias. Voy a escribir cuantas pueda recordar. Además, unas historias de mi amigo. Y probablemente no actualizaré hasta tener algunas respuestas de mis superiores a las preguntas que yo mismo tengo. Las interrogantes más comunes que encontré fueron: desafortunadamente no me siento muy cómodo hablando de dónde exactamente trabajo. En realidad, hay muchas cosas que he compartido por las cuales tendría problemas o me despedirían. Así que es mejor que no profundice en ello. Puedo decir que es en Estados Unidos, que es un área que se compone por una gran cantidad de bosque. Hablamos de cientos de kilómetros de alboradas densas, con escarpado de una montaña y algunos lagos. Sigue habiendo mucho interés por las escaleras. Y, afortunadamente para ustedes, hay una de las historias de mi amigo que les podría interesar por ello. Al final de esta actualización, les daré más info sobre si he o no he pensado en preguntarle a mis superiores sobre estas. Lo he pensado, pero repito, no quiero arriesgar mi trabajo. Sin embargo, uno de mis ex superiores ya no trabaja como un oficial de búsqueda y rescate, así que existe la posibilidad que hable conmigo de estas. Me contactaré con él durante la semana y les contaré lo que obtenga de ello. Sobre los consejos para convertirse en un oficial de búsqueda y rescate, la mejor recomendación que les puedo dar es contactarse con su servicio forestal y preguntar si ofrecen cursos de entrenamiento o cuáles son los requisitos. He hecho esto por años y partí como voluntario en operaciones de búsqueda y rescate. Es un gran trabajo. A pesar de las tragedias ocasionales, no me gustaría dedicarme a otra cosa. Bueno, ahora a las historias. La primera pasó en un caso que tomé justo después de terminar mi entrenamiento. Todo era nuevo para mí. Como dije, antes de trabajar como oficial, fui voluntario, así que tenía una idea de lo que podía esperar. Pero las primeras llamadas que te delegan siempre son para dedicarte a encontrar personas, después de que algún veterano haya encontrado rastro de estas. Cuando eres oficial, vas a todo tipo de casos, desde mordida de animales a paros cardíacos. En este caso, me llamaron temprano en la mañana. Era una pareja que estaba en los senderos que seguían al lago. El esposo estaba completamente perturbado y no podíamos averiguar lo que pasaba. Podíamos escuchar a una mujer gritando a lo lejos. Cuando llegamos, él estaba sujetando a su esposa y ella tenía algo en los brazos. Ella grita esos horribles, casi animalescos llantos. Él nos ve y grita que lo ayudemos, que trajéramos una ambulancia de inmediato. Obviamente no podíamos simplemente hacer una ambulancia manejar por un sendero destinado a caminatas. Así que le preguntamos si su esposa necesita ayuda o si puede caminar por sí sola. Él sigue absolutamente trastornado, pero logra decirnos que no es su esposa quien necesita ayuda. Me acerco mientras uno de los veteranos intenta calmarlo y le pregunto qué sucedía. Ella se mece, sujetando algo y solo gritando una y otra vez. Me agacho para ver lo que ella sujeta. Lo que fuese que estaba sujetando la estaba cubriendo de sangre. Ahí es cuando me doy cuenta que llevaba un fular puesto. Mi corazón se parte. Le pido que me diga qué es lo que pasa, mientras intento abrir su brazo gentilmente para ver lo que ella estaba sujetando. Era un bebé, obviamente sin vida. Su cabeza estaba hundida de un lado y estaba cubierto de rasguños. He visto cuerpos antes, pero esta situación me dolió mucho en particular. Me tomo un segundo para recomponerme. Me levanto y me acerco a uno de los veteranos que se encontraba cerca. Le digo que es un niño fallecido. Él me da una media palmada en el hombro y me dice que se va a encargar de ello.
Nos tomó más de 1 hora lograr que esa mujer nos dejara ver a su hijo. Cada vez que intentábamos quitárselo, ella se alteraba y decía que no lo podíamos tener, que él estará bien si solo la dejamos sola para que lo ayude. Pero eventualmente, uno de los veteranos logra calmarla para que nos lo entregue. Lo llevamos al área de atención médica, pero cuando los paramédicos llegaron, nos dijeron que nunca estuvo la posibilidad de salvarlo. Había fallecido instantáneamente por el golpe en la cabeza. Yo era amigo de una de las enfermeras que estaban en el hospital. Ella me dijo después lo que había pasado. Resulta que la pareja estaba caminando con el bebé en fular. Pararon un segundo porque se estaba quejando. El padre toma al niño en brazos, mientras disfruta la vista cerca de una pequeña quebrada junto al sendero. La madre se pone de pie junto a él, pero cae por haber pisado tierra poco firme y se tropieza. Ella cae sobre el padre, a quien se le cae el niño. El pequeño termina cayendo unos 6 metros hacia las rocas en el fondo. El padre escaló hasta allá para intentar recuperarlo, pero este había caído de cabeza y ya había fallecido para cuando él llegó donde el pequeño. Tenía unos 15 meses de vida. Fue un accidente totalmente improbable, una serie de eventos que terminó convergiendo en el peor posible desenlace. Una de las peores llamadas a las que he estado. No he visto muchas mordeduras de animales en mi tiempo como oficial de búsqueda y rescate, principalmente porque no hay muchos animales en el área. Aunque hay osos, estos tienden a alejarse de las personas, y los avistamientos son muy inusuales. La mayoría de los animales que se ven son pequeños, como coyotes, mapaches y zorrillos. La única excepción son los alces. Dejen que les cuente por qué odio a los malditos alces. Te seguirán por ninguna razón aparente y Dios quiera que no sea una hembra con su bebé. Una de las llamadas más chistosas que he tenido fue de un tipo que un alce macho lo estaba persiguiendo, por lo que subió a un árbol y quedó atrapado arriba. Nos tomó casi 1 hora bajarlo y cuando finalmente estaba en tierra firme, me mira y dice: Dios santo, son enormes de cerca esas putas bestias. Supongo que esa no es una historia muy terrífica, pero aún me río cuando la recuerdo. Honestamente, no sé por qué me había olvidado de contar esta historia, pero es por lejos lo más espeluznante que me ha pasado. Supongo que he intentado olvidarlo tanto que no pensé en ella. Como alguien que pasa literalmente todo su tiempo en el bosque, nunca debería dejarte asustar por la idea de estar solo, en el medio de la nada. Es por esto que cuando vives experiencias así, uno tiende a olvidarse y seguir adelante. Esto es, hasta la fecha, lo único que me ha hecho reconsiderar si este trabajo es correcto para mí. No me gusta mucho hablar de ello, pero haré lo posible para recordar. Si no me equivoco, esto pasó al final de la primavera. Es la típica llamada al niño perdido. Una niña de 4 años se había alejado del campamento de su familia y se había perdido por unas 2 horas. Sus padres se veían miserables y nos dijeron lo que la mayoría de los padres nos dicen: mi hija nunca se alejaría, ella es muy buena manteniéndose cerca de nosotros, ella nunca había hecho algo así. Le aseguramos a los padres que haríamos todo lo posible para encontrarla y nos dividimos como siempre hacemos para empezar la búsqueda. Me emparejaron con uno de mis compas. Hablábamos casualmente mientras caminábamos. Sé que suena duro, pero te sensibilizas cuando has trabajado durante mucho tiempo en esto. Se vuelve la norma. Pienso que hasta cierto punto tienes que aprender a desensibilizarte para poder hacer este trabajo. Buscamos por unas 2 horas, buscando por mucho más lejos de lo que pensábamos que ella se había alejado. Y nos encontramos con un pequeño valle, cuando algo nos hace parar al unísono. Nos quedamos congelados, mirándonos a los ojos. Sentí como si estuviera en un avión cuando cambia la presión. Mis oídos se destapan y siento la sensación como si me hubiera caído por 3 metros. Iba a preguntarle a mi compa si también había sentido eso. Pero antes de ello, escuchamos el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Casi como si un tren de horror pasara junto a nosotros. Pero el sonido viene de todas direcciones, incluyendo arriba y abajo nuestro. Él me grita algo, pero no lo puedo escuchar con este ensordecedor ruido. Entendiblemente nos asustamos mucho. Miramos a nuestros alrededores intentando hallar la fuente del sonido, pero ninguno de los dos ve algo. Obviamente mi primera teoría fue un derrumbamiento de tierra, pero no estábamos cerca de ningún desnivel, e incluso si lo estuviéramos, ya nos habría caído encima. El sonido sigue y sigue. Intentamos comunicarnos a gritos,
pero aún a esa corta distancia el sonido no nos deja escuchar nada. Entonces, tan pronto como inicia, se detiene, como si alguien apagara el switch. Nos quedamos parados, un segundo, totalmente quietos, y lentamente los sonidos típicos del bosque volvieron. Mi compa pregunta que qué mierda había pasado. Solo levantó mis hombros para señalizar que tampoco tenía idea. Nos quedamos un rato mirándonos el uno al otro en confusión. Prendo la radio para preguntar si alguien más había escuchado las trompetas del fin del mundo, pero nadie más escuchó, incluso estando a un grito de distancia. Mi compa y yo simplemente lo ignoramos y seguimos caminando. Más o menos una hora después, preguntamos a través de las radios, pero nadie había encontrado a la niña. La mayoría del tiempo nos seguimos buscando cuando oscurece, pero como no tenemos ningún rastro de ella, unos pocos decidimos seguir buscando, incluyendo mi compa y yo. Nos mantenemos juntos y llamamos el nombre de la niña de vez en cuando. A este punto esperaba encontrarla lo más pronto posible, porque, aunque no me gusten los niños, la idea de que esté sola en el oscuro bosque es horrible. El bosque puede ser intimidante para los niños, incluso de día, y de noche, bueno, es un monstruo totalmente distinto. Pero no veo ningún signo de ella, ni respuesta a nuestros llamados. Más o menos a medianoche decidimos dar la vuelta y volver al punto de encuentro. Cuando estaba a mitad de camino, mi compa para y apunta su linterna hacia nuestra derecha, a una pequeña zanja con un forraje espeso, lleno de árboles muertos. Le pregunto si escucho una respuesta, pero solo dice que me calle un segundo y que escuche. Le hago caso, y a la distancia puedo escuchar lo que parece un niño llorando. Ambos llamamos a la niña y escuchamos por si respondía, pero solo es un llanto muy tenue. Nos dirigimos hacia el forraje y lo rodeamos, llamando el nombre de la niña una y otra vez. Cuando nos acercamos al llanto, empiezo a sentir una extraña sensación, como un presentimiento. Le digo a mi compa que hay algo raro. Él me dice que se siente de la misma manera, pero no puede expresar el porqué. Parábamos donde estábamos y llamamos el nombre de la niña nuevamente. Ambos nos damos cuenta, al mismo tiempo. El llanto está en bucle. Es el mismo pequeño suspiro, de ahí un llanto y un pequeño hipo, repetidos una y otra vez. Es exactamente el mismo cada vez. Y sin decir nada, ambos nos echamos a correr. Ese fue el único momento que recuerdo haber perdido mi compostura de esa manera, pero había algo mal en ese momento definitivamente. Cuando volvemos al punto de encuentro, preguntamos si alguien más había escuchado algo raro, pero nadie parece entender de lo que estábamos hablando. Sé que suena anticlimático, pero esa llamada me trastornó por un largo tiempo. Hablando sobre la niña, nunca encontramos rastro de ella. Siempre nos mantenemos atentos por si la encontramos, como lo hacemos con todas las personas perdidas. Pero siendo franco, dudo que alguna vez encontremos algo. De los casos de personas desaparecidas a los que he asistido, solo algunos pocos terminan en una desaparición total, significando ni un rastro, ni un cuerpo encontrado. Pero a veces, encontrar el cuerpo solo nos lleva a más preguntas que respuestas. Aquí hay algunos de los cuerpos que hemos encontrado que son famosos en nuestro equipo, pero por las razones incorrectas. Los restos de un adolescente que recuperamos casi un año después de haberse desvanecido. Encontramos la cima de su cráneo, 2 huesos de sus dedos y su cámara, casi 65 kilómetros de donde había sido visto la última vez. La cámara, tristemente, estaba destruida. La pelvis de un hombre mayor que había desaparecido hacía un mes. Eso fue todo lo que encontramos. La mandíbula inferior y pie derecho de un niño de 2 años, la punta más alta de la cresta montañosa de la zona sur del parque. El cuerpo de una niña de 10 años con síndrome de Down, casi 30 kilómetros de donde ella había desaparecido. Ella falleció por exposición a los elementos 3 semanas después de haber desaparecido. Toda su ropa estaba intacta excepto por sus zapatos y chaqueta. Habían bayas y carne cocida en su estómago cuando hicieron su autopsia. El juez dictaminó que parecía como si alguien estuvo cuidando de ella. Nunca se pudieron identificar sospechosos. El cuerpo congelado de un bebé de 1 año, encontrado una semana después de desaparecer.
dentro de un tronco hueco, unos 15 kilómetros del área donde había sido visto por última vez. Había leche fresca en su estómago, pero su lengua había desaparecido. Una sola vértebra y la rodilla derecha de una niña de 3 años. Encontró la nieve a unos casi 30 kilómetros donde su familia había acampado el verano anterior. Ahora les contaré unas historias que mi amigo me contó. Les mencioné que, si estaban interesados en las escaleras, bueno, hoy es su día de suerte. Él tuvo un encuentro muy cercano con ellas. Aunque no tiene explicación de estas, tiene un poquito más de experiencia que yo. Mi compa ha sido un oficial de búsqueda y rescate por unos 7 años. Empezó cuando estaba en su segundo año de universidad y tuvo una experiencia bien parecida a la mía cuando se encontró por primera vez con las escaleras. Su delegado le dijo casi exactamente lo que la mía me dijo a mí. Lo que era nunca acercarse, no tocarlas, ni subir por ellas. Por el primer año hizo exactamente eso, pero al parecer su curiosidad era más grande. Y en una llamada se alejó del grupo para investigar unas que había visto. Dijo que estaban a unos 15 kilómetros del camino, desde donde un adolescente había desaparecido, y los perros seguían su rastro. Él estaba solo, caminando detrás del grupo principal, cuando vio una escalera a su izquierda. Se veían como si fueran de una casa nueva, porque el alfombrado blanco estaba limpio y brillante. Dijo que, al acercarse, no se sintió diferente, ni escuchó sonidos extraños. Él esperaba que pasase algo, como que le salía sangre de las orejas o se desmayara. Pero estaba de pie, junto a ellas, y no sentía nada raro. Lo único que dijo fue que era extraño que no había nada de suciedad en los escalones. Nada de tierra, hojas, polvo, nada. No parecía haber rastro de animales o actividad de insectos en el área circundante, cosa que encontró extraña. Era más que estar alejándose de ellas, como si justo éstas apareciesen en un lugar relativamente estéril del bosque. Él tocó las escaleras. No sintió nada, excepto esa sensación que te queda en la mano después de tocar una alfombra nueva. Asegurándose de que la radio estaba encendida, empezó a subir las escaleras lentamente. Dijo que era aterrador, por la forma en que las habían estigmatizado un tanto. Y porque no tenía idea de lo que le podía pasar. Se rió de que la mitad de él esperaba ser teletransportado a otra dimensión, y otra mitad estaba preocupada de que un ovni lo abduciría. Pero llegó a la cima eventualmente. Se quedó de pie, mirando a su alrededor. Dijo que entre más tiempo se quedaba en el escalón más alto, más sentía que estaba haciendo algo muy, muy malo. Lo describió como el sentimiento que te daría si estuvieses en una oficina gubernamental, en la cual definitivamente no deberías estar. O si alguien pudiese llegar a arrestarlo o dispararle en la nuca cualquier segundo. Intentó olvidarlo, pero el presentimiento se volvió más y más fuerte. Ahí es cuando se dio cuenta que no podía escuchar nada. Los sonidos ambientales del bosque habían desaparecido. No podía escuchar su propio aliento. Era como un raro y horrendo tinnitus, pero más sofocante. Bajó las escaleras y se reunió con el equipo de búsqueda. No les dijo nada sobre lo que había hecho. Pero, añadió, la parte más extraña pasó después. Su delegado estaba esperándolo en la entrada del parque, después de que terminara la búsqueda por el día, y arrinconó a mi compa antes de que se pudiese ir. Su delegado tenía una mirada intensamente furiosa, y él le preguntó qué le había pasado. La subiste, ¿no es cierto? Mi compa dijo que eso no fue en tono de pregunta. Él le preguntó que cómo sabía. El delegado solo mueve la cabeza en desaprobación, porque no la pudimos encontrar, y los perros perdieron su rastro. Mi compa preguntó que qué tenía que ver uno con lo otro. El delegado le preguntó cuánto tiempo había estado en las escaleras. Le dijo que no más de 1 minuto. Él le dio una mirada muy seria, con los ojos casi de muerto. Le dijo que, si alguna vez las volvía a subir, estaba despedido, inmediatamente. El delegado se alejó y no volvió a responder ninguna de las preguntas que mi compa le ha hecho desde ese día. Mi compa estaba en varias búsquedas de personas las cuales nunca se encontró rastro. Le mencioné David Polides,
Y mi compa dijo que podía confirmar que las historias eran, la mayor parte, ciertas. La mayoría del tiempo, si la persona no la encontraban inmediatamente, o nunca la encontraban, o aparecían semanas, meses o años después, en lugares donde era imposible que pudiesen llegar. Una historia que me contó que me llamó la atención era sobre un niño de 5 años con una discapacidad mental severa. El niño se desvaneció del área de picnic a finales de otoño. Además de su discapacidad mental, también tenía un grado de discapacidad física. Y sus padres nos explicaron que no debería haber podido simplemente desaparecer, que era imposible, que alguien tendría que habérselo llevado. Mi compa dijo que buscara al niño por semanas, buscando kilómetros lejos del área estimada, pero era como si nunca hubiese estado ahí. Los perros no olían su rastro en ninguna parte, ni siquiera el área de picnic donde lo vieron por última vez. Hubo sospechas de los padres, pero claramente estaban devastados. No podrían haberle hecho algo malo a su hijo. La búsqueda fue concluida un mes después. Mi compa dijo que la mayoría se había olvidado llegando el fin del invierno. Él estaba en una operación de entrenamiento, en una de las crestas más altas, cuando se cruza con algo en la nieve. Lo vio a la lejanía, y mientras se acercaba se dio cuenta que era una camiseta, congelada. Destacaba entre toda la nieve. La reconoció como la que llevaba el niño por el dibujo que tenía. A unos 20 metros encontró el cuerpo del niño, recostado y parcialmente enterrado en la nieve. Mi compa dijo que no llevaba muerto más de unos días, aunque había estado perdido por casi 3 meses. El niño estaba acurrucado alrededor de algo. Cuando mi compa quitó la nieve encima para ver qué era, casi no se creía lo que estaba viendo con sus ojos. Era un pedazo enorme de hielo que había sido tallado para parecer una persona. El niño lo abrazaba tan fuerte que tanto su pecho como sus manos estaban duramente congeladas. Pudo darse cuenta de eso a pesar de la descomposición. Llamó por radio al resto del equipo y bajaron el cuerpo a la montaña. Con todos los detalles y el resumen que me dio, es tan imposible que ese niño haya sobrevivido por 3 meses por su cuenta como el que haya podido subir una de las crestas más altas del parque. No había manera física en que ese niño hubiese podido caminar 80 kilómetros y terminase en la cima de una puta montaña. Como guinda la torta, no había nada en el sistema digestivo del niño. Nada, ni siquiera agua. Fue como mi compa dijo, si el niño hubiera desaparecido de la faz de la tierra, quedando suspendido en el tiempo y vuelto a la cima de esa montaña 3 meses después, solo para fallecer por exposición a los elementos. Mi compa no ha podido superar ese caso. La última historia que compartiré es de él. Es relativamente reciente y pasó hace solo unos meses. Estaban haciendo un reconocimiento por pumas en el área, porque habían varios reportes de avistamiento en los últimos días. Uno de nuestros trabajos es explorar el área donde hay avistamientos para asegurar que si están en el área, avisemos a las personas y cerremos esos senderos. Mi compa estaba solo en un lugar densamente arbolado al bosque, cerca de la puesta de sol, cuando escuchó lo que parecía una mujer gritando. Bueno, como algunos de ustedes saben, cuando un puma ruge, suena casi exactamente como una mujer siendo atacada. Es inquietante, pero lejos de anormal. Mi compa habló por la radio para hacer saber al equipo que había escuchado uno y que iba a averiguar dónde es que empezaba su territorio. Escuchó al puma regir un par de veces más, siempre desde el mismo lugar, y determinó leer aproximadamente el territorio del puma. Él estaba a punto de devolverse cuando escuchó otro grito, esta vez solo a unos metros lejos. Obviamente él se asusta y empieza a volverse a un paso más acelerado, porque lo último que quiere hacer es toparse con un puto puma y ser comido vivo. Mientras se reincorporaba al sendero y se volvía, el grito le empezó a seguir y él le empezó a trotar. Cuando estaba a 1,5 kilómetros de la base de operaciones, el grito paró y se dio la vuelta para ver si lo estaban siguiendo. Ya casi era de noche ese punto, pero él dijo que, a la distancia, justo antes de una curva en el sendero, él pudo identificar algo que parecía la figura de un hombre. Lo llamó a la distancia advirtiendo que los senderos estaban cerrados y que él tenía que volverse a la entrada del parque. La figura solo se quedó ahí parada y mi compa empezó a acercarse. Cuando estaba a unos 9 metros, la figura tomó, como él dijo,
un paso imposiblemente largo hacia él, dijo salir el mismo grito que mi compa había estado escuchando. Él ni siquiera dijo algo, solo se dio la vuelta y corrió de vuelta a la base, sin mirar detrás suyo. Para cuando llegó, el grito ya se había devuelto al bosque. No le dijo nada a nadie, solo dijo que había un puma en el área y que deberían cerrar el sendero hasta que el animal pudiese ser encontrado y reubicado. Voy a terminar este post aquí, ya que terminó siendo una gran muralla de texto. Mañana en la mañana voy a ir a la operación del entrenamiento anual, por lo que no estaré hasta la próxima semana. Me reencontraré con viejos entrenadores y compas que trabajan en otras áreas del parque, y les preguntaré si tienen algunas historias que compartir. Estoy tan feliz que ustedes han estado interesados en mis historias. Una vez haya vuelto, continuaré compartiéndolas. Bueno, eso es todo lo que voy a narrar por hoy. Recuerden que subo video todos los martes y que este video va a ser el video extra que voy a subir esta semana. Me pueden seguir a través de YouTube, Twitch, Twitter y TikTok. Eso es todo. Adiós.